Muy buenas y sean ustedes bienvenidos a este vídeo donde voy a hacer una breve reseña de la obra La Sociedad de la Transparencia de Byung-Chul Han. Se trata de una obra en la que este pensador, el pensador surcoreano, nos ofrece un análisis de nuestra sociedad a partir del concepto de transparencia, un concepto muy importante en toda su obra, ya que en otros de sus libros, como por ejemplo en Topología de la Violencia, en La Sociedad del Cansancio, en Hiperculturalidad, en muchas de sus obras nos vamos a encontrar ecos, nos vamos a encontrar reflexiones que él introduce en esta obra, en La Sociedad de la Transparencia. En esta reseña comenzaré explicando brevemente y de forma sencilla qué es lo que entiende Byung-Chul Han por transparencia. Luego vamos a ir viendo poquito a poco qué significa que nuestra sociedad sea una sociedad de la transparencia para finalizar con aquello con lo que habríamos empezado. Esto es, con el concepto mismo de transparencia, con la caracterización que ofrece Byung-Chul Han al concepto de transparencia. Será la última parte del vídeo, una parte un poquito más compleja, donde vamos a afinar, a refinar todo lo que habré dicho hasta ese momento, pero por esto mismo va a ser la parte más densa desde un punto de vista filosófico y precisamente por ello lo dejo para el final. Bien, dicho esto, darle la bienvenida. Bienvenido. No sé qué ideas le vienen a ustedes a la mente cuando piensan en el concepto de transparencia. A mí lo que me viene a la mente es la exigencia de transparencia que de vez en cuando la ciudadanía le exige a sus políticos, sobre todo cada vez que hay un caso de corrupción, que no es algo excepcional ni mucho menos, ¿no? ¿Verdad? Al menos aquí en España, imagino que en Latinoamérica están ustedes igual. Cada vez que hay un caso de corrupción, la ciudadanía o una parte de esta exige transparencia. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que está exigiendo cuando se le dirige a sus políticos y se les dice que tienen que ser o tienen que tener un comportamiento más transparente? Pues bien, lo que en este momento se está pidiendo, se está exigiendo, y quédense ustedes ya con la idea de que la transparencia va a ser en nuestras sociedades una exigencia, pues bien, lo que en este momento se estaría exigiendo cuando la ciudadanía se dirige a sus políticos, a la clase política, es que hagan públicos cierta información o ciertos datos que son privados, ¿no? Aquí está el kit de la cuestión, en la relación entre lo privado y lo público. Si hablamos de una sociedad de la transparencia, es porque hablamos de una sociedad, piensa Byung-Chul Han, en la que cada vez se hace público más realidades que tradicionalmente han sido privadas. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las redes sociales, donde, bueno, sobre todo las generaciones más jóvenes, pero no solo, continuamente vierten sobre estas redes y por tanto hacen públicas parte de su vida privada, ¿no? Esta relación entre lo público y lo privado e incluso cada vez la incipiente desaparición de la frontera y de la diferencia entre lo público y lo privado es lo que a ojos de Chul Han caracteriza a la sociedad de la transparencia. Cuando él, por tanto, habla de estas cuestiones, no va a estar pensando tanto en la relación que tiene que haber entre la ciudadanía y la clase política, sino que lo que intenta es simplemente dar cuenta y analizar las consecuencias que tiene el hecho de que en nuestras sociedades, la diferenciación entre lo público y lo privado está desapareciendo. Una de las ideas que nos deja caer Byung-Chul Han a lo largo de su obra es que, en realidad, ningún régimen político puede ser totalmente transparente, que siempre tiene que haber un pequeño espacio para cierta información que no se haga pública, para ciertos secretos, al menos durante un tiempo, pues la exposición pública de cualquier tipo de conversación privada o de negociación podría dinamitar esa misma negociación. En cierta medida, piensa él, incluso la defensa, la política de defensa de un determinado Estado tampoco puede ser transparente. Imagínense ustedes el desastre que sería si Ucrania, por ejemplo, tuviese que hacer transparentes y hacer públicos toda la información que tienen, esa información secreta que necesitan para defenderse de la invasión rusa. Sería un desastre. Siendo esto así, nos comenta Byung-Chul Han que la exigencia de transparencia realmente
acaba derivando no en una real transparencia política, sino en la escenificación. Lo que nos vamos cada vez encontrando cada vez más es que nuestros políticos, la clase política, escenifica, sale a escena, sale a la escena pública, a la esfera pública, y hace como si estuviese haciendo público información privada. Pero todo esto no es más que una simple escenificación ficticia, detrás de la cual no hay una realidad, no hay una verdadera realidad. Pero, y esto es algo que voy a desarrollar al final del vídeo, el asunto reside, nos dice Byung-Chul Han, es que esto en última instancia da igual, porque la sociedad de la transparencia, y ya veremos luego por qué, es una sociedad en la que a la gente ha empezado a darle igual la verdad. La realidad cada vez es menos importante y lo verdaderamente importante es aquello que entra en escena y refuerza mis ideas preconcebidas. Pues bien, el asunto, o una de las cuestiones más interesantes que señala Byung-Chul Han, es que toda esta escenificación lo que hace es poner de relieve un nuevo tipo de valor que ha surgido en nuestras sociedades, en las sociedades producto de la globalización y producto de la aparición de las redes sociales, ¿no? Estas sociedades, dice Byung-Chul Han, han descubierto un nuevo valor que es el valor de exposición. Frente al valor de cambio que tiene, por ejemplo, la moneda que sirve y que se usa para intercambiar, o al valor de uso de un determinado bien que tú lo puedes usar de una determinada forma y ese sería su valor, el hecho de que tú lo puedes usar, ¿no? Estos dos valores son los dos valores que introduce en la economía Aristóteles y que luego, por ejemplo, reflexiona sobre ellos mucho Marx, pues nos dice Byung-Chul Han que ha aparecido el valor de la exposición, que tiene un valor, es un valor económico, ¿no? Están siendo las grandes empresas capaces de sacar rendimiento económico a la exposición y a la escenificación. La atención, nuestra atención, comienza a valer. Es importante económicamente, tiene un rendimiento económico. Que nosotros estemos continuamente mirando una determinada pantalla, esto tiene un valor para la empresa, que a esa información le puede sacar un determinado rendimiento o simplemente le saca un rendimiento económico introduciendo publicidad. Por supuesto, este vídeo no escapa a esa lógica. Este vídeo se encuentra en una plataforma en YouTube que es la plataforma que mejor ha entendido el valor de la exposición y que mejor ha entendido que se le puede sacar rendimiento económico a la atención, a la simple atención de la ciudadanía. Pues bien, todo esto, piensa Byung-Chul Han, es una consecuencia de la sociedad de la transparencia, de una sociedad cada vez más transparente, en la que cada vez se hacen más públicos más realidades que antes eran privadas. Porque la publicación de lo privado, piensa Byung-Chul Han, es una de las publicaciones que más capacidad tienen para captar la atención y por tanto para convertirse en valor de exposición. Byung-Chul Han señala que una de las industrias que mejor ha sido capaz de sacarle el máximo rendimiento económico a ese valor de la exposición que es característico de una sociedad que intenta ser transparente, de una sociedad de la transparencia, es la industria pornográfica. No hay gesto, casi podríamos decir, más transparente, no hay momento en el que más se ha dinamitado la frontera entre lo público y lo privado que en la pornografía, en la escenificación del sexo, de la desnudez absoluta. Bien, pues esto precisamente se ha convertido en toda una industria capaz de explotar ese valor de exposición. La pornografía sirve también para ejemplificar uno de los efectos que tiene la sociedad de transparencia en nuestra psique y en nuestra mente. Nos vamos a encontrar a lo largo de toda la obra de Byung-Chul Han reflexiones sobre cómo nuestra sociedad afecta a nuestra psique, nos afecta mentalmente, afecta a nuestra psicología. Y en esta obra, por ejemplo, él señala que la transparencia está poco a poco minando nuestra capacidad y nuestra capacidad de fantasear. La pornografía ejemplifica esto perfectamente.
La pornografía es precisamente esa escenificación del acto sexual que no deja absolutamente nada a la imaginación. A diferencia de cómo, pues por ejemplo, en el cine clásico encontramos que se intenta representar el acto erótico. Y fijaos que ahora hablo de acto erótico porque piensa Byung-Chul Han, esto es una idea que introduce en esta obra, en la sociedad de la transparencia, pero que desarrolla más en la agonía del eros. Nuestras sociedades son sociedades sin erotismo, sin eros, sin capacidad de sentir el deseo sexual como se sentía antes y de vincularlo al amor. Aquí voy a centrarme sobre todo en entender o en dejar claro que la transparencia mina el erotismo en la medida en que mina la fantasía, pero también en que va, digamos, haciendo o permeando en nuestra mente de tal forma en la que la manera que nosotros tenemos de pensar el sexo quita de lado todo lo erótico y se queda simplemente con lo pornográfico. Miren ustedes, a mi modo de ver, por ejemplo, pocas cosas hay más eróticas que una caricia. Y una caricia tiene la capacidad de estimular el placer, de estimular el deseo. Pero en el imaginario colectivo respecto del sexo están desapareciendo las caricias, porque está desapareciendo el erotismo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque la caricia no es transparente. Lo que captamos a través de la vista o a través del oído puede ser perfectamente transparente, pero aquello que captamos a través del tacto, ¿no? Como estoy poniendo el ejemplo de la caricia, todo aquello que captamos a través del tacto no tiene la capacidad de ser transparente, de tal forma que no se encuentra escenificado en la pornografía, lo cual deriva en su desaparición también del imaginario colectivo y en la manera en la que se entiende la sexualidad. No sé si en el siguiente vídeo o en uno de los siguientes vídeos me centraré en la obra La agonía de Eros, donde reflexionaré un poquito más sobre esto, pero sobre todo sobre también la incapacidad que detecta Byung-Chul Han de sentir un amor genuino en nuestras sociedades. Pero esto, como digo, lo desarrollaré más adelante. Porque ahora quiero seguir con una de las consecuencias que tiene la transparencia y que Byung-Chul Han relaciona con otra obra que él ha publicado y de la que ya hemos hablado aquí, hiperculturalidad. Él nos comenta en la sociedad de la transparencia que la transparencia está generando o está derivando en el hecho de que se están eliminando las distancias. Que esto es algo que ya él nos comentaba en hiperculturalidad. Esto sería un efecto de la globalización y de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación que nos permiten estar en contacto con cualquier otra cultura y que si además no solo estamos en contacto con otra cultura, sino que esta otra cultura está empezando a escenificar o a publicar, a hacer públicos sus realidades privadas, pues todo esto deriva en que las distancias se estén eliminando y por tanto en que la transparencia conduzca o ayude a ese proceso conforme al cual se están también borrando las fronteras entre las culturas. Y por tanto, nos encontraríamos no solo en una sociedad de la transparencia, sino en una sociedad hipercultural. Si quieren ustedes entender un poco más qué es esto de la hiperculturalidad, les dejo por aquí el vídeo que dediqué a esta obra. La última idea que quiero desarrollar antes de entrar en el meollo de la cuestión consiste en la relación que existe entre la transparencia como rasgo de nuestras sociedades y uno de los procesos que él detecta en cómo estas sociedades se están desarrollando. Esta es una de las cuestiones que están en toda la obra de Byung-Chul Han. Él, por un lado, se centra en algunas de sus obras en caracterizar los rasgos de nuestro presente, de las sociedades contemporáneas, pero al mismo tiempo utiliza estos rasgos para explicar no cómo nuestras sociedades, sino hacia dónde va, y por tanto los procesos. ¿No? Intenta, por un lado, darnos una imagen fija,
que lo intenta mediante el concepto de transparencia, pero también intenta mostrar un proceso, que es un proceso de, dice él, aceleración. Él considera que la transparencia ayuda a que cada vez nuestra vida sea una vida más acelerada. Esto, por otro lado, no es una idea que aparezca con Byung-Chul Han. Ya en uno de los autores que más le han influido, es Friedrich Nietzsche, precisamente en esta obra, Byung-Chul Han habla muy poquito de Nietzsche, pero en otras sí. Pues bien, el asunto es que ya Nietzsche detecta en su momento histórico que se está acelerando el tiempo. Ya en el siglo XIX parece haber una cierta conciencia, porque Baudelaire está con esta misma idea, ¿no? En el siglo XIX empieza a haber una cierta conciencia de que los tiempos están empezando a sucederse un poquito más rápido, ¿no? Que los sucesos están empezando a devenir, a venirnos más, cada vez más rápido. Esto, en buena medida, tendría que ver con dos cuestiones. La primera, con la revolución industrial, que introduce un cambio de paradigma en la maquinaria que hace que se empiece a producir cada vez más y más rápido, pero después también un empuje de los tiempos históricos fruto de un cambio de mentalidad que se da a lo largo del siglo XVIII y que se consolida en el siglo XIX, cuando ya está totalmente consolidada la idea de progreso. Esto es la idea de que el presente es mejor que el pasado y que, por tanto, si lo intentamos, podemos conseguir que el futuro sea aún mejor. Esta idea se asienta en el siglo XIX y esto va a hacer que cada vez a nivel político vayan cambiando las cosas muy rápido, hasta el punto de que en Francia se intenta hacer la revolución en el siglo XIX hasta 5 veces. Pues bien, desde entonces hasta ahora nuestra sociedad es una sociedad más acelerada. A Nietzsche seguramente le daría vértigo la velocidad en la que se está desarrollando la inteligencia artificial en estos últimos años. ¿No? La técnica se desarrolla a pasos agigantados, la ciencia igual. Pero ya no solo es que hablemos de ciencia y técnica, es que a nivel político, piensen ustedes en cuándo fue la última vez que una determinada noticia fue portada de los periódicos durante más de 3 días. Hace unos meses en España hubo un apagón que afectó absolutamente todo el país. Pues bien, 2 o 3 días después ya nos habíamos olvidado del apagón. Los casos de corrupción, las guerras en estos últimos años, los avances tecnológicos, nos llegan una cantidad de noticias tal que ninguna dura en el tiempo, que enseguida una sustituye a la otra. La velocidad del suceso de cómo se devienen los sucesos y los acontecimientos a nivel político es tal que hace que nos olvidemos de absolutamente todo. Tiene que venir una pandemia para que realmente una determinada noticia dure en el tiempo y pueda influir en cierta medida en cómo pensamos y que pueda estar en portada el suficiente tiempo como para que reflexionemos sobre ella. Pues bien, la transparencia, piensa Byung-Chul Han, está ayudando, es uno de los elementos que ayuda a la aceleración de todos los procesos. La transparencia influye en la aceleración a causa de uno de los procesos mentales más estimulados por la sociedad de la transparencia. Byung-Chul Han piensa que el proceso mental más transparente es el cálculo. El cálculo tiene una serie de normas claras, de tal forma que se puede explicar a partir de esas normas y todo queda bien clarito, bien transparente. Los cálculos y los procedimientos operacionales, piensa Byung-Chul Han, son los que están dominando la sociedad de la transparencia. Y esto, además, precisamente por el hecho de que estos cálculos o estos procesos operacionales, las operaciones, pueden ser realizadas por una inteligencia artificial o por las máquinas, hace que la forma mediante la cual en la actualidad tenemos de trabajar con la información cada vez sea más rápida. Porque la información a día de hoy ya no es trabajada, piensa Byung-Chul Han, mediante la reflexión, mediante la comprensión, sino que lo que hacemos con la información es principalmente convertirla en datos, a partir de los cuales poder calcular o poder hacer una determinada operación.
¿no? Dice Byung-Chul Han que la operación está sustituyendo a la narración, que la información no la ofrecemos prácticamente de forma narrativa, sino principalmente operacional, precisamente porque la operación es más transparente, mientras que la narración oculta algo, oculta el desenlace, que no está ofrecido en el primer momento. Pero es que la comprensión o la interpretación suponen también una determinada, digamos, un sosiego, una tranquilidad, incluso un silencio. Pero claro, pocas cosas hay menos transparentes que el silencio. De tal forma que la sociedad de la transparencia conduce a que predomine un tratamiento de la información puramente calculador y no reflexivo. No sería reflexivo también porque cuando algo es totalmente transparente, esto quiere decir que no tiene un sentido oculto. Pues bien, Byung-Chul Han va más allá. Dice, no es que lo transparente no tenga un sentido oculto, es que lo transparente empieza a no tener ningún tipo de sentido. Son cosas tan descontextualizadas que no tienen significado. Hay un autor italiano que se llama Gianni Vattimo, que entre sus obras tiene una obra que se llama La sociedad transparente, donde él comenta que la transparencia surge como idea o se debe sobre todo a un momento histórico en el que lo que predomina es la idea de que ya no existen diferencias entre las apariencias y la realidad, de que cada vez vamos entendiendo que lo que en otro contexto hubiese sido entendido como algo aparente y que no es real, ahora ya nos da igual porque todo nos parece o nos resulta real, o lo que es lo mismo, nada nos resulta verdaderamente real, no nos creemos totalmente nada, lo cual supone también que ha desaparecido la frontera, la diferencia entre la realidad y la apariencia. Quienes hayáis visto mi vídeo de Nietzsche, el vídeo en el que explico Nietzsche a mis estudiantes de segundo de bachillerato, estas ideas os sonarán. Y es que Nietzsche es muy crítico con la diferencia conceptualizada por Platón entre un mundo real o verdadero y un mundo menos verdadero que sería el mundo aparente. Ya Nietzsche critica la idea entre realidad y apariencia y fruto de esto nos comenta en El crepúsculo de los ídolos que si asumimos que no existe un mundo verdadero, que no existe un mundo más real que el nuestro, ya no podemos hablar de nuestro mundo como de un mundo aparente, ¿no? De tal forma que queda destruido el mundo verdadero, queda destruido el mundo aparente, todo es real en la medida en que nosotros nos lo creamos. Pues bien, Gianni Vattimo es también un nichano y él defiende que la sociedad transparente es una sociedad que ya no cree en Platón, por así decirlo. La sociedad transparente es una sociedad que asume que no hay una realidad ulterior, que no hay una realidad que esté más allá. Y como no hay una realidad que esté más allá, me creo lo que está aquí en la propia pantalla y lo tomo como real porque me empiezan a dar igual las diferencias entre la realidad y aquello que no es real. Todo es real en la medida en que tampoco nos creemos totalmente nada. Ya para acabar, me gustaría desarrollar un poquito solo, pero quiero explicar la que para mí es la idea clave de toda la filosofía de Byung-Chul Han. Hay una idea que vertebra sus obras, que está presente en todas sus obras y que por tanto también está presente en la obra La sociedad de la transparencia. Esa idea es la siguiente. Esa idea consiste en señalar que nuestra sociedad es una sociedad de la positividad, es una sociedad en la que no hay espacio para la negatividad. Fíjense ustedes en cómo empieza la sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han. El primer capítulo de la sociedad de la transparencia lleva por nombre La sociedad positiva. Y el primer párrafo nos dice lo siguiente. Ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia.
Esta se reclama de manera efusiva, sobre todo en relación con la libertad de información. La omnipresente exigencia de transparencia, ¿no? Y fíjense en que la transparencia es, como decía al inicio, una exigencia. Se nos exige transparencia, razón por la cual arraiga tanto, porque la transparencia arraiga porque está siendo entendida como un imperativo, como un deber, como una obligación ética. Pues bien, dice Byung-Chul Han, la omnipresente exigencia de transparencia, que aumenta hasta convertirla en un fetiche y totalizarla, se remonta a un cambio de paradigma que no puede reducirse al ámbito de la política y de la economía. La transparencia no es algo que se entienda solo a través de la política y la economía, sino que va más allá. Es un cambio de paradigma a nivel filosófico, podríamos decir. Un cambio de paradigma que tiene que ver con la forma predominante en la que pensamos a día de hoy. Continúa diciéndonos Byung-Chul Han. La sociedad de la negatividad hoy cede el paso a una sociedad en la que la negatividad se desmonta cada vez más a favor de la positividad. Así, la sociedad de la transparencia se manifiesta en primer lugar como una sociedad positiva. Esta es una idea fundamental en Byung-Chul Han. Él piensa que nuestras sociedades son sociedades positivas que están intentando erradicar cualquier tipo de negatividad. Continúa diciendo Byung-Chul Han. Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allanan, cuando se interpretan sin resistencia en el torrente liso del capital, de la comunicación y la información. Las cosas se hacen transparentes cuando desaparece la negatividad. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues fíjense ustedes en que al inicio yo decía que la transparencia suponía que se elimina la frontera entre lo público y lo privado. Pues bien, el asunto es que esa eliminación, que puede parecer algo, ¿no?, que al eliminar estás haciendo algo negativo, esa eliminación lo que está haciendo es quitar una frontera, un límite, ¿no? Ese límite tenía una negatividad. Allí donde hay un límite hay negatividad. Pues bien, nuestra sociedad, que es una sociedad que busca la positividad continua, no acepta y no asume esos límites. En hiperculturalidad, Byung-Chul Han nos muestra que cada vez hay menos límites y fronteras entre las culturas. Precisamente por esto, porque nuestra sociedad cada vez asume menos la negatividad, cada vez asume menos la existencia de fronteras y la existencia de límites, y cada vez busca rebasar los propios límites. Es una sociedad en la que se estimula mucho la idea de que tú puedes con absolutamente todo, lo cual acaba por responsabilizarte de tus propios fracasos. Lo que, por ejemplo, en La sociedad del cansancio o en su obra La sociedad paliativa, él desarrolla examinando cómo esto influye también en las enfermedades mentales que más diagnósticos están presentando en los últimos años, como por ejemplo la depresión. La depresión sería también fruto de una sociedad que no asume la negatividad del dolor, que no asume la negatividad del sufrimiento. Esto es una idea de la sociedad paliativa, ya explicaré con más detenimiento más adelante, ¿no? Pero, en resumen, la idea consiste en señalar que nuestra sociedad combate la negatividad allí donde se dé, de cualquier forma, y esto deriva también en que es una sociedad transparente. Pues la transparencia carece de la diferencia entre lo público y lo privado, entre la realidad y la apariencia. La negatividad es precisamente lo que nos permite crear diferencias. Una sociedad que intenta eliminar la negatividad es una sociedad en la que todo es positivo y por tanto en la que todo es igual. Si no hay negatividad, no hay diferencias y por tanto empieza a ser todo igual. Lo real empieza a ser igual que lo transparente, lo verdadero empieza a ser igual que lo falso. Todo se vuelve transparente. Esto es lo que quiere decir con que todo se vuelva transparente. La verdad empieza a darnos igual, porque no podemos delimitar el discurso, no podemos diferenciar. Todo es igual, todos
somos iguales, para bien y para mal. No sé qué opinan ustedes de estas reflexiones con las que he finalizado, espero que no hayan sido demasiado complejas y espero haberlas expresado bien. A mí me parecen bastante interesantes, aunque podemos, yo creo, someterlas a crítica y analizarlas con más examen. En cualquier caso, yo esto lo iré haciendo a lo largo de los próximos vídeos, donde sobre todo me voy a centrar en explicarlo, no tanto en criticarlo, aunque de vez en cuando alguna cosita puedo apuntar, pero me centro solo en explicarlo. Ya habéis visto que he hecho referencia a varios libros que aún no he reseñado, ya los reseñaré. Hay otros muchos libros que tampoco me he leído aún. Conforme los vaya leyendo, pues podré ofrecerles a ustedes una lectura más completa. Les voy a dejar por aquí la referencia de la obra que he reseñado. Les dejo también en los comentarios un link a, a, a Amazon donde pueden hacerse con la obra por si les interesa y les apetece leerla. Ojalá haber despertado en ustedes cierto interés. Sin nada más que decirles, simplemente pues darles las gracias por haber visto el vídeo entero y pedirles que si les ha gustado y desean que haga más vídeos como este, pues que tal vez usted puede dejar un like, ¿no? Un me gusta, un pequeño comentario, si no está suscrito, pues suscribirse. Todos estos gestos, pues yo los valoro porque a mí me motivan. Este es un canal pequeño que espera estar en crecimiento y a mí me motivan este tipo de gestos a continuar. Nada, oye, simplemente darle una vez más las gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.